Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi novia se declaró lesbiana antes de nuestro matrimonio. Y a nadie le importa cómo me siento. ¿Saben qué? Que se vayan todos al diablo. Lo más increíble es que ella les mintió a todos nuestros amigos, diciendo que actué de manera agresiva y violenta cuando me lo contó, y me dejó. Mi novia y yo estábamos juntos desde hacía 7 años y yo sabía que ella era bisexual desde el principio. Ella me había contado abiertamente sobre sus relaciones anteriores con otras chicas, pero nunca me importó porque eso no era un problema para mí. Nunca tuvimos grandes peleas o discusiones, solo pequeñas cosas que siempre resolvíamos. Entonces, después de años de relación estando juntos, decidí que era el momento adecuado para hacer la gran pregunta. En ese momento estábamos profundamente enamorados. Financieramente estables y ya vivíamos juntos, así que para mí era el momento perfecto. Preparé todo para que el momento fuera lo más romántico y único posible. Cuando finalmente le hice la gran pregunta, ella dudó por un instante antes de decir que sí. Fue a partir de ese momento que empezaron los problemas, ya que no comprendí por qué había dudado. Le pregunté al respecto, pero ella solo respondió que estaba nerviosa. Así que lo dejé pasar, luego se lo contamos a sus padres. Los míos habían fallecido cuando yo tenía 20 años en un accidente de coche, junto con mi hermanita, y también a nuestros amigos. Pero aún así, algunas cosas eran extrañas porque sus padres fingían estar felices y yo no entendía por qué, mientras que nuestros amigos estaban súper felices y ya nos daban ideas para la boda. Pasaron 4 meses y estábamos planeando nuestro matrimonio. Un día, de la nada, volví del trabajo y la encontré esperándome con las maletas listas. No había indicios previos de que algo así fuera a suceder, lo que me tomó completamente por sorpresa. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo, mira, sé que esto va a ser difícil para ti, pero no soy bi, soy lésbica. Mis padres lo saben desde hace 2 años y por eso no estaban felices, estaban fingiendo. Por favor, te imploro que no dificultes las cosas y solo déjame ir. No llores, no supliques, no grites. Dejemos que las cosas pasen como adultos. Entonces se fue. Me quedé ahí parado durante 1 hora en estado de shock porque no podía creerlo. Pasamos de casarnos a que ella se declarara como una persona fría y desalmada, alguien a quien no podía reconocer. Lo peor vino después, ya que han pasado 3 meses desde ese día y la situación no ha mejorado. Cancelé la boda y literalmente nadie me ha enviado un mensaje o me ha llamado para preguntar cómo estoy, si estoy bien, si necesito algo, absolutamente nada. Ni sus padres, ni ella. Ella me bloqueó ese mismo día y ni siquiera nuestros amigos. Nadie se ha preocupado por mí. En estos 3 meses fui hospitalizado 3 veces porque perdí 15 kilogramos y tengo insomnio. Yo solo trabajo y vuelvo a casa. Nada más. En cuanto todos la elogian por haber salido del armario, lo buena que es por finalmente darse cuenta de que era lésbica y su valentía para ser ella misma después de años luchando por encontrar su verdadera identidad. Ahora ni siquiera soy capaz de enojarme, solo estoy en incredulidad por lo que pasó, por la rapidez con que todo sucedió y porque a nadie le importa cómo me siento, porque su salida del armario es más importante. De lo que el ex de ella saben, que se vayan al diablo, todos ellos me mostraron sus verdaderos caras. Al diablo con mi ex. Edith, ¿qué demonios? Yo apenas apagué mi teléfono por 2 horas para dar una vuelta por la ciudad. Honestamente, no esperaba todo este apoyo en mi post, ni siquiera podía imaginar que alguien realmente lo leería. Créanme, yo quiero confiar en todos ustedes y creer que todos estos comentarios son verdaderos. Pero ahora no puedo. Acabo de ver cómo todos los que supuestamente me amaban y se preocupaban por mí me ignoran y me abandonan, así que he perdido la esperanza en las personas. Especialmente en extraños en internet. Espero volver aquí en unos meses y leer todo esto de nuevo y creer en ustedes, pero ahora no puedo. Parecen buenas personas y sinceras, pero créanme, por más que quiera confiar en ustedes, simplemente no puedo ahora. Pero quiero agradecerles a todos de todas formas. No estoy bien. He sido hospitalizado 3 veces y en cada una intenté poner fin a mi propia existencia, pero ni siquiera soy capaz de hacer eso correctamente. Durante 3 meses, he pensado repetidamente si yo era el problema, que podría haber hecho mejor, que hice mal, pero nada cambia.
Así que aquí estoy, en medio de la nada, sentado en la acera como un vagabundo leyendo comentarios de extraños en una publicación que ni siquiera sé por qué publiqué. Edit 2. Tengo una actualización, pero debido a las reglas de aquí, solo puedo actualizar después de 3 días. Así que lo haré después de ese tiempo y si sucede algo nuevo, lo escribiré en la actualización. Les pido paciencia porque han sucedido varias cosas desde la última vez. Actualización 1. Entonces aquí vamos de nuevo, como en GTA San Andreas. Pero esta vez es más doloroso y chocante al mismo tiempo porque hoy y anoche, pasaron muchas cosas. Como algunos de ustedes dijeron, de alguna forma uno de mis ex amigos vio mi publicación en un video de TikTok y a partir de aquí comenzó todo el desastre absoluto que aún está sucediendo. Este ex amigo, lo llamaré Paul, se puso en contacto conmigo y básicamente me dijo que vio la publicación, sabía que era yo porque usé el nombre real de mi ex Dana y quedó en shock al saber lo que realmente pasó, porque aparentemente Dana les contó otra versión a mis ex amigos que cuando ella se declaró lésbica, yo intenté agredirla y la amenacé, y ella les pidió que no me contactaran nuevamente. Al parecer todos le creyeron esa mentira, pero cuando vieron mi publicación comenzaron a presionarla para saber si lo que yo decía era verdad o no, y ella admitió la mentira. Desde los últimos mensajes de Paul, he recibido un montón de mensajes y llamadas de todos preguntando cómo estoy, si estoy bien, disculpándose por haberle creído a Dana y por no haberme contactado antes de disculpas, pero entonces viene el verdadero problema. Dana me envió un mensaje pidiéndome que la perdonara, que estaba arrepentida por lo mal que me trató y admitiendo que inventó todo porque tenía miedo de perder amigos. Y, lamentablemente, no es todo porque recibí un mensaje de su novia, Mary, quien básicamente me dijo que estaba arrepentida por el comportamiento de Dana y por lo que me hizo. Y aquí viene el problema, Mary conocía a Dana desde hace un año y Dana nunca habló sobre mí, pero siempre se refirió a mí como un simple compañero de cuarto. Así que ella estaba pensando en dejar a Dana. Ahora viene mi parte. Creé un nuevo grupo que incluía a todos, incluso a Dana y Mary, y les dejé claro que no cambiaré de opinión respecto a no perdonarlos. Les dije que estaba considerando demandar a Dana, aunque no estoy seguro de si lo haré o no y que si ellos, mis ex amigos, fueran humanos decentes, me habrían enviado un mensaje preguntando si estaba loco para agredir a Dana o simplemente insultarme por mensajes si realmente se preocuparan por mí. Luego añadí algunas cosas personales sobre Dana y los bloqueé a todos. Mi método de bloqueo no está funcionando porque siguen acosándome con mensajes y llamadas de otros números e incluso haciendo que otras personas me llamen y me envíen mensajes. Están ocurriendo cosas locas y todavía no puedo creer todo este desastre. Siento que es una pesadilla de la que necesito despertar, pero desafortunadamente, todo es verdad. Además, finalmente vi a una terapeuta hoy hace unas horas. No me gusta admitirlo, pero lloré mucho. Al parecer nunca he trabajado realmente en mi duelo por la muerte de mis padres y mi hermana, así que lo que sucedió con mi ex añadió más carga y me hizo explotar. Será un viaje largo, pero espero poder mejorar. Así que eso es todo y espero actualizarles no tan rápidamente como ahora, pero cuando me sienta mejor. Nuevamente, gracias a todos y espero actualizarles en tiempos mejores. Para todas las personas que me están siguiendo, quiero agradecerles, pero mi vida es muy aburrida y no pienso en publicar más. Así que no están obligados a seguirme. Para las personas que me escribieron en privado, gracias a todos y asegúrense de que leí todos sus mensajes y los aprecio. Gracias de nuevo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi primer publicación y aquí estoy de nuevo. Sé que prometí volver cuando las cosas estuvieran mejor y lo esperaba mucho, pero desafortunadamente mi vida no está mejorando y las cosas están siempre empeorando más de lo que esperaba. Les voy a hablar como hablo con mi terapeuta porque, de cierta forma, todos ustedes son como mi terapeuta. Saben, no soy un especialista en terapia ni en estas cosas, y esperaba que en poco tiempo las cosas cambiaran y me hicieran sentir mejor, pero es más difícil y lleva más tiempo del que esperaba e imaginaba. Lloro todos los días por todo lo que me ha pasado, por la muerte prematura de mis padres y mi hermanita, por lo que pasó con Dana y como mis amigos me traicionaron tan fácilmente como si yo fuera solo un pedazo de basura. Lo peor de todo es lo de Dana. Después de la muerte de mis padres, puse toda mi atención e importancia en esta chica. Ella era como mi promesa de tener una nueva familia y comenzar una nueva vida juntos, y ser nuevamente parte de una familia.
Durante todos estos años hice lo mejor que pude para hacerla sentir amada, feliz y cuidada. Tal vez no se nota en mis publicaciones anteriores, pero la amaba mucho y me importaba mucho. Dana era la única persona en este mundo que me conocía al 100% y ella era realmente mi punto débil. Después de mi retiro del ejército, ella fue la persona que vio mi verdadero yo después de esos años arriesgando mi vida en esos campos de guerra. Aún tengo algunos traumas, pero estoy trabajando en ellos. Entonces conocí a Dana y fue amor a primera vista. Así que sí, pueden llamarme ingenuo por aún creer en cuentos de hadas, pero realmente pensé que ella era la indicada para mí y que podría finalmente darme mi sueño de tener esa familia que había perdido. Lo más difícil y peor en este mes fue finalmente cambiar mi número y empezar de nuevo. Quiero decir, muchas veces pensé en llamarla, enviarle un mensaje e incluso verla nuevamente porque, a pesar de todo este desastre, aún de alguna manera me importa y la amo. Pero luego pienso nuevamente en cómo me trató tan mal y cambio de idea. Pero su presencia sigue siendo muy fuerte en mi mente. Aún extraño esas pequeñas cosas que hacíamos juntos. Extraño a Dana siendo desordenada y un poco tonta a mi alrededor y en mi casa. Extraño su toque, volver del trabajo y solo verla hacía que todo mi estrés y emociones negativas desaparecieran en un segundo. Aparte de eso, algunas cosas buenas han pasado este mes porque conseguí la promoción que realmente quería, aunque haya sido en el peor momento de mi vida. Y mi jefe me dio 3 semanas de vacaciones forzadas porque está preocupado por mi salud mental y como trabajo día y noche sin hacer nada más. Mi terapeuta también me dijo que tomara algunas semanas de vacaciones para aclarar mis pensamientos y estoy buscando otra casa cerca de mi trabajo porque mi casa actual no es un ambiente positivo, palabras de mi terapeuta. Y porque necesito un cambio drástico. Entonces, eso es todo. Desafortunadamente, todavía tengo esas ideas peligrosas, pero estoy trabajando en ello, aunque nuevamente tome tiempo. Así que eso es todo, y no creo que vaya a publicar más nada a partir de ahora porque no tengo nada más que decir sobre mi situación, excepto agradecer a todos por el apoyo y los mensajes privados. Así que, amigos, gracias a todos. Espero que este periodo de mi vida pase sin causar muchos daños. Postdata, mis ex amigos nunca más me contactaron y Dana tampoco, así que no sé nada sobre lo que está pasando entre ellos y, sinceramente, no me importa. Actualización 3. Hola a todos. No se preocupen, todavía estoy vivo. De acuerdo con mi terapeuta, puedo usar este pequeño espacio para desahogar mis pensamientos, las cosas que me suceden y dar actualizaciones sobre mi vida. Así que aquí estoy. No soy muy bueno con el ritmo, así que espero estar haciendo las cosas de la manera correcta. Como dije en el título, ayer tuve un encuentro extraño con Mary. Fue un encuentro mejor de lo que esperaba. Estaba en un bar en mi ciudad y estaba en la fila para hacer el pedido cuando Mary me reconoció y comenzamos a conversar. Le ofrecí una taza de café y hablamos un poco sobre nuestras vidas, cómo van las cosas y demás. Debo admitir que ella parece ser una chica dulce y amable. Inmediatamente me preguntó si estaba enojado con ella por lo que pasó con Dana, pero le aseguré que ella no era el problema, ya que no sabía sobre mí como exnovio de Dana. Mary dijo que yo estaba mucho mejor ahora comparado con casi 2 meses atrás, así que se alegró por mí. Según Mary, el día que creé el grupo y bloqueé a todos, ella y Dana pelearon mucho y terminaron. Ella me dijo nuevamente que estaba extremadamente arrepentida por lo que pasó y cómo se desarrolló todo este desastre, y que si lo hubiera sabido antes, nunca habría salido con Dana porque tiene algunos valores. Conversamos durante unas 2 horas y nos conocimos mejor. Después intercambiamos números y ella me dijo que si necesitaba hablar, desahogarme o simplemente quejarme de algo con alguien, ella estaría allí para mí. Le agradecí mucho y luego me fui a casa. Honestamente, fue un encuentro agradable y no habría apostado un centavo a ello, pero es bueno estar equivocado a veces, ja. Además, mi vida en los últimos días parece estar volviendo a la normalidad. No he tenido ideas peligrosas durante 2 semanas y eso es un gran logro para mí. De hecho, mi salud mental finalmente está mejorando. En 3 días estaré en Japón para unas vacaciones de 3 semanas. Espero estar bien y seguir progresando con mi salud mental. Así que veremos. Eso es todo, y nunca he dicho mi nombre a nadie, pero soy Clark. Postdata, gracias a todos por los mensajes.
Estoy empezando a creer en ustedes y a apreciar el apoyo. Comentarios. U/Anónimo 1. Qué situación más loca y espeluznante. Esa chica no solo te mintió descaradamente sobre su orientación durante años, sino que incluso llegó a acusarte falsamente de violencia para intentar justificar su abandono. Es aterrador pensar en el peligro emocional y legal en el que podrías haberte metido si hubieras llegado a casarte con alguien tan manipuladora y desequilibrada. Saliste muy mal parado de esta experiencia, pero al menos te libraste a tiempo de seguir vinculado a una persona tan tóxica. Tienes toda mi admiración por la entereza con que has enfrentado esta traición. U/Anónimo 2. Sinceramente, no puedo creer la falta de empatía que están demostrando hacia Dana. Claramente estaba pasando por una lucha interna enorme al tratar de descubrir y aceptar su verdadera orientación. Es un proceso extremadamente difícil, especialmente cuando ya estás en una relación heterosexual establecida. En lugar de tratar de entender por lo que ella estaba pasando, el OP solo se enfocó en su ego herido de macho. ¿Es tan difícil poner las necesidades emocionales de tu pareja por encima de tu propio orgullo? Si realmente la amaba, debió apoyarla mientras exploraba su identidad en vez de hacer todo un drama. Dana probablemente mintió y ocultó cosas por miedo a la reacción del OP y a perderlo todo. Pero al final tuvo el valor de ser sincera consigo misma. En lugar de celebrar su autenticidad, el OP solo piensa en demandarla y vengarse. Una verdadera pena que no pudiera madurar. U/Anónimo 2. ¿Qué diablos les pasa a todos ustedes? ¿Cómo se atreven a defender a esa mentirosa manipuladora? El OP es la verdadera víctima aquí. Desperdició 7 años de su vida con una mujer que lo engañó descaradamente. ¿Y lo culpan a él por sentirse traicionado? Esta chica lo utilizó por años, mintiéndole sobre algo tan fundamental como su orientación. ¿Y tienen el descaro de acusarlo de poner su ego de macho por encima? Enfréntense a los hechos, idiotas. Ella lo engañó completamente, lo humilló al presentarlo como un simple amigo o compañero de cuarto, lo abandonó de la peor manera. Él tenía todo el derecho a estar furioso. ¿Y qué hay del daño emocional que le causó al OP? ¿Eso no les importa? Si hubiera sido al revés y un hombre hubiera mentido así a su novia por años, estarían exigiendo su cabeza. Dejen de justificar el comportamiento tóxico de esa chica con esta tonta mentalidad de pobre chica está luchando. Ella es una persona horrible que se merece todo lo que le pase. Ojalá el OP la demande. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.